¿Cómo vinieron a la casa del Señor? Bien. ¿Bien? Vuelvo a decir, a veces esas caras, cuando las veo acá enfrente. ¿Qué tal si le damos un lindo abrazo, un buen apretón de mano que tenemos al lado, con una buena sonrisa? Pero no esa sonrisa, tiene que ser una buena sonrisa, ¿sí? Una buena apretón de mano, deseándole un feliz sábado, que tenga una buena. Que realmente podamos sentir este sábado distinto, que sea un sábado especial, ¿sí? En especial en la casa de Dios. Y que recordemos, la verdad que ese hermano me dio ese apretón me hizo sentir bien, me hizo sentir con ganas, como me apretó demasiado y ya no me soltaba más. Bueno, vamos a buscar en Proverbios. Tenía un sermón para 1 hora, pero nos restaron ya en entrada. María, estuvo bien. Vamos a hacer cortito el sermón, vamos a hacerlo bien, que podamos entender el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? Vamos a buscar en Proverbios capítulo 3, versículo 5. El que lo tiene, si lo quiere leer, capítulo 3, versículo 5. Vamos a esperar a ver si lo encuentran, alguno más. Después Nati, si querés leerlo. 3, capítulo, versículo 5. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál es el lo tiene? Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Está explicada la vida. Ya no empieza a contar a la mayoría. Yo por eso voy a leer también. ¿Qué pasa con este versículo? ¿Cuál es la parte más difícil que nos cuesta acá? La primera parte, ¿es fácil o es difícil? Difícil. ¿También es difícil la primera parte? Yo pensé que iba a ser lo segundo más difícil. Lo fácil es confiar en Dios, lo difícil es dejar el sentimiento, es cuando dice deja tu corazón. Deja de confiar en quién, en tu propia prudencia, deja de confiar en ti mismo. Dice al principio, como dice entonces, confía de todo corazón, confía en Él, ¿no? Confía en lo que Él tiene para ti. Y en este sermón que yo tenía pensado para hoy, con respecto a la travesía, si bien es la introducción a la travesía, ¿no? Es la introducción donde vamos a ver en Éxodo capítulo 1, ¿sí? Pero va este versículo para esto, ¿no? Porque, como dije una vez, que le dije a mi señora, han pasado cosas, ¿no? En esta travesía, en este caminar, en esta iniciativa, ¿sí? Que hay aquí, ¿hacia dónde iban? ¿Hacia dónde querían llegar? A la tierra prometida, ¿sí? Y nosotros, en este caminar, ¿a dónde vamos también? A la tierra prometida también, ¿no? En este caminar, en este emprendimiento, en este comienzo que estamos haciendo, también queremos llegar a eso, ¿no? Y vamos al versículo 1:7. A ver qué nos dice Éxodo, capítulo 1, versículo 7. ¿Quién lo tiene y lo quiere leer? Sí, Mati. Y los israelitas crecieron y se multiplicaron, se aumentaron y fortalecieron en extremo y llenaron el país. Bien. ¿Se acuerdan qué había hecho Dios con Abraham? Una promesa. ¿Cuál era esa promesa? Que iba a multiplicar su descendencia. Que iba a multiplicar su descendencia como las estrellas. ¿Y qué estaba pasando ahí? ¿Qué dice el versículo 7? Se ponían más cada vez más, ¿no? Y cada vez más fuerte y cada vez más eran los hebreos y cada vez más el pueblo de Dios y crecía y crecía. Entonces estaba ¿qué? Cumpliendo la promesa de ¿qué? De Dios a Abraham, ¿sí? Que había dicho en aquel entonces, ¿no? Vas a tener una descendencia como las estrellas, como la arena, ¿no? Y interesante, y en aquel entonces estaba José, ¿no? Como líder en el pueblo de Egipto. ¿Sí? Estaba José y estaba bien, ¿no? Se llevaba bien con el faraón.
Pero ¿qué pasa? Siempre hay un pero en la historia, ¿no? ¿Qué pasa con este faraón? Con el que José se llevaba bien, con que todo iba bien. Falleció. Fallece el faraón. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Todo ok, vos me trajiste hasta acá, dice José, todo lindo, y ahora viene un faraón nuevo, y lo conocía José. A lo mejor tenía alguna idea de quién era José, pero este faraón empezó a ver cosas que para él, para el pueblo de él, no convenían, ¿no? Empezó a ver que el pueblo de Dios empezaba a crecer, que había mucha gente, ¿no? Que se multiplicaba. Y no sé si ya no era más que los egipcios. Empezaron a ver, este faraón empezó a ver cosas que se van a multiplicar, no sea cosa que estos quieran ponerse en contra mío y quieran hacer, ¿cómo se dice? Una rebelión. Una rebelión, que se rebelen, que quieran sacarme del trono, ¿sí? No le gustó mucho al faraón esto, ¿no? Estos son bravos, son grandes, bien, están, y eran muchos encima, se van a poner juntos y van a querer sacarme. ¿Qué empezó a tramar el faraón entonces? ¿Cuál fue la idea del faraón? A ver, versículo, ahí sigue diciendo, ¿no? Por ahí el 8. Se levantó, dice, en Egipto otro rey que no conocía a José, ¿no? Bueno, y después ahí empieza a mencionar un poquito, ¿no? Versículo 11. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tribus para que los oprimieran con sus cargas. Así edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Bien. ¿Cuál fue la idea del faraón? El primer plan del faraón. ¿Qué quiso hacer? Oprimirlo. Quiso darle más trabajo. Estos van a estar cansados, no van a poder tener tiempo para estar entre sí las parejas, no se va a poder agrandar la familia. Le voy a dar trabajo, para que lleguen cansados a su casa y lo único que tengan que hacer es llegar a su casa, comer y dormir. ¿Sí? Les dio un montón de trabajo. Y no solamente que era mucho trabajo, sino que también los trataban mal. ¿No? Los trataban mal. Entonces, ¿qué pasó con ese plan? ¿Tuvo resultado? No. ¿Paró? ¿Dejaron de crecer como pueblo de Dios? Siguieron creciendo, siguieron más todavía, y más gente, y más. ¿Cuál fue la otra idea del faraón? Versículo 15, si no me equivoco. A ver. ¿Qué dice el versículo 15? También habló el rey de Egipto y a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Jua, y le dijo, 16. Dale. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, observad el sexo. Si es hijo, matadlo, y si es hija, dejadla vivir. Bien. ¿Cuál era el otro plan? ¿El plan B del faraón? Matar a los varones. ¿Y qué pasó? ¿Pudieron hacerlo? Sí, mató. Algunos. Pero, ¿qué pasó? ¿Se paró ahí? ¿Cuál fue el resultado de estas hebreas, de estas parteras? Tenían temor a Dios. Tenían temor a Dios. ¿Y cuál fue la excusa? Cuando el faraón fue y le preguntó por qué todavía siguen creciendo el pueblo, por qué siguen creciendo, por qué hay tanta gente. ¿Qué le decían a la partera? Llegaban tarde, ya había nacido el bebé. Era una de las excusas, ¿no? Pero ellos tenían temor a Dios, ¿no? No querían Que eran más fuertes también. que eran más fuertes, que ya cuando llegaban ellos ya el bebé ya había nacido y que ya no podían hacer nada, ¿no? Que no podían estar en ese momento, ¿no? Pero eran los planes de Dios, ¿no? Si la promesa de Dios era que se multiplique, algo había aquí, ¿no? Versículo 17, seguimos leyendo ahí. Dice, pero las parteras, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. ¿Sí? Versículo 19. Respondieron, dice el faraón, porque las mujeres, como decíamos recién, eran más fuertes, ¿no? Y tenían el bebé antes. Bien, entonces, ¿cuál es el siguiente plan ahora del faraón? ¿Cuál es lo que hace el faraón ahora? No pudo tenerlo con mucho trabajo, no resultó. Le daba horas extras, no sé lo que le hacía hacer. Pero trabajaban de más, no resultó, seguía creciendo el pueblo de Dios. Ahora le daban las parteras para que le saquen los varones, ¿no? Y los maten.
Tampoco se pudo parar con eso. Siguió creciendo el pueblo de Dios. ¿Qué sigue de la historia ahí? ¿Cómo sigue? ¿Qué hace el faraón ahora? Ordena que le echen a río. ¿A quién les ordena? A las madres, ¿no? Que echen su bebé al río. Ahí empieza una historia también interesante, muy linda, muy buena, en especial para las madres. Acá no se menciona el papá, ¿no? Pero me imagino que también decisiones como esta no habrá sido nada fácil, ¿no?, que tomar. Pero aquí aparece en la historia, ¿quién aparece? Moisés. ¿Quién era Moisés? Los chicos se me escaparon algunos. Pero a ver, Brenda y Tania, ¿quién es Moisés? La más chiquita. Brenda, la tengo muy Isabel no me va a responder. Bueno, entonces Tania, hermana. Isabel y Tania, ¿quién es para ustedes Moisés? ¿Quién era Moisés? Alguno de verdad también puede decir. ¿Quién era Moisés? No era nadie Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Algunas de las cosas. Primero era hermoso, un bebé lindo. Era lindo, ¿sí? Yo no lo conocí, pero bueno, dicen que sí, ¿no? Dicen que sí, ¿no? Pero bueno, ¿de dónde viene Moisés? ¿De qué tribu? ¿Se acuerdan de qué tribu? ¿La descendencia? De Leví, ¿sí? De la descendencia del tribu de Leví, Moisés. ¿Cómo fue el tema de Moisés? ¿Cómo fue el nacimiento de Moisés? ¿Qué hace la mamá de Moisés? Cuando se ve que ya también, ¿no?, ha llegado a su conocimiento, que el faraón decidió a los varones tirarlo al río, ¿no? Y sabemos, bueno, no sé si alguno lo conoce por ahí, pastor, lo que era el Nilo, no, el Nilo. ¿Cómo era el Nilo? ¿Era un río tranquilo? Muchos juncos, así. Caña, junco. ¿Y qué más? ¿Qué animales hay en este río? Que por ahí predominan. Los cocodrilos. ¿Sí? No era fácil entonces la decisión de esta mamá, ¿no? De dejar a Moisés en el río. Y acá se ve algo interesante, algo que yo por ahí no lo había pensado mucho también, ¿no? Pero cómo las cosas de Dios son distintas a las nuestras, cómo las cosas de Dios van siempre por otro lado, ¿no? Cómo los propósitos de Dios no son los míos, ¿no?, lo que yo pienso. Acuérdense de esto. El faraón hace que los chicos los tiren al río para que mueran, ¿sí? Y en el caso de Moisés, la mamá, ¿qué hace? ¿A dónde lo pone? Lo pone en el río. ¿Y en dónde lo pone? En una canasta, en un Moisés, ¿no? Todo bien camuflado, todo bien pintado por dentro para que no le entre agua, me imagino, pero también para que no lo coman los cocodrilos, ¿no? No era una presa fácil, ¿no? Y había cañaverales, había juncos allí, ¿no? Porque si lo largabas por un río natural, se iba, no sé a dónde iba a terminar. Pero entre medio de las cañas estaba, ¿no? Ahí, la canasta de Moisés, evitando todo este desarrollo, ¿no?, de los cocodrilos. Y en ese transcurso que va la canasta, ¿quién lo encuentra? La hija del faraón. Y por un decir, ¿quién iba a la orilla del río? María. La hermana de Moisés, ¿no? Iba por ahí. Recuerden esta decisión que tenía que tomar la mamá, de dejar a su hijo, ¿no? Podemos decir que, bueno, en esta travesía que se comienza ahora, que en esta travesía del Éxodo, ya empieza a comenzar con esto, ¿no? Empieza con el tema de Moisés, empieza con el tema de la decisión de la mamá. ¿Cuántos de nosotros por ahí, o en especial las mamás, tenemos que dejar a nuestros hijos? ¿Qué hizo la mamá de Moisés? ¿Qué decisión tomó? 3 meses lo aguantó, ¿sí? ¿Qué está haciendo Carmelita? Llorando. ¿Es fácil mantenerlo en silencio? Hoy María me decía, no es fácil tenerlo en silencio, y ya pronto, gracias a Dios, si Dios nos acompaña, vamos a tener la sala de madre ahí, ¿no? La piecita que tanto queremos. Pero no es fácil callarlos los chicos, ¿no? Dolor, enfermedad, hambre. No es fácil tenerlo, ¿eh? Ahí 3 meses quietecito, sin que nadie lo escuche y que el faraón no diga, o los guardias del faraón, ¿no?, que lo encuentren.
3 meses, ¿no? Tomar esa decisión, ya no me queda otra, decía la mamá. ¿Qué tengo que hacer? Entregarlo. Dejarlo en las manos de Dios, que sea Dios quien lo cuide, ¿no? Y muchas veces como padre nos puede pasar eso. Ya no sé qué hacer con mi hijo, no quiere la iglesia, no quiere esto, va para acá, va para allá, busca camino acá, ya no sé qué hacer. Los dejo en la mano de Dios, los dejo en la mano de Dios. Decisiones que tenemos que tomar a veces, y a veces decisiones buenas, en este caso la de la mamá con Moisés, ¿no? Pero no es fácil, ¿no? Ahora, esa mamá se quedó tranquila, lo dejo en las manos de Dios. ¿Se quedó tranquila? Se quedó en su casa, bueno, ya está, lo dejó en las manos de Dios, que Dios obre, que Dios trabaje, que Dios haga su parte. ¿Qué empezó? ¿Qué hizo? Mandó a María, ¿no? Ir a vigilar, estar ahí, atenta, ¿qué va a pasar? No se quedó con los brazos cruzados. No es que yo ahora lo dejo en las manos de Dios, oro y ya está, que Dios trabaje. No, hizo su parte también. Ahora, qué interesante también ver esto cuando el bebé, ¿no es cierto?, Moisés va por el río, lo saca la princesa. ¿Qué hace ahora la princesa? ¿Y qué hace María? La princesa llama a la nodriza para que Llama a una nodriza. María, que está ahí atenta, ¿qué hace María? Yo tengo una mujer que me puede cuidar. Yo te puedo sacar de esta, le dice. ¿Y acá qué vemos en esta historia? Bueno, de Dios. Cómo los propósitos de Dios no son los míos, cómo los propósitos de Dios son distintos, cómo los propósitos de Dios no van a lo que yo quiero, a lo que a mí me parece, no a lo que yo por ahí pensaba, no es lo que yo quería. Me imagino que la mamá de Moisés no quería que pase esto, que pase lo otro, y no sabía qué iba a pasar. ¿Cómo Dios contestó? Recuerden que la idea del faraón era que los tiren al río para que mueran. ¿Y cómo Dios trabajó ahí? Lo tira al río y ¿qué pasa? En vez de morir, dígale Moisés. ¿Cómo Dios trabaja, no? ¿Cómo Dios vence al enemigo, no? ¿Cómo Dios es más astuto que el enemigo? Faraón tenía una idea y Dios también tenía otra, ¿no? Ya para salir de eso. No solamente que lo saca del río, sino que más hace con esta mamá. Yo tengo una mamá, dice, yo tengo una señora que te lo puede criar a Moisés, le dice a la princesa María. ¿Y la princesa qué hace? Aceite. ¿Y qué más? ¿Vieron ustedes lo que dice ahí? los medios para que lo pueda mantener. Sí, le paga. No solamente que va a cuidar a su propio hijo, que ni pensaba ella volverlo a ver, que ella ni se le había ocurrido en su cabeza qué iba a pasar con Moisés, sino que ahora va a poder educarlo, va a poder estar con Moisés, va a poder estar con su hijo, y va a recibir una paga, va a recibir todo. O sea, ¿cómo son los caminos de Dios? ¿Cómo es que Dios contesta? ¿Cómo es que Dios trabaja en nuestra vida? Si nosotros confiamos, leíamos versículo al versículo, ¿no? Si nosotros confiamos en Él, si dejamos que nuestra prudencia no sea la nuestra, que no sea nuestra voluntad, sino que sea la de Dios, y Dios va a responder, Dios va a estar atento, Dios va a estar ahí para decirme cuál es la cosa que no, y lo que va a pasar. Bien, sigue con esto, ¿no? Ahora, Moisés es educado por la mamá, ¿sí? No dice ahí en Éxodo cuánto transcurre desde que él se cría y empieza a vivir esa vida de príncipe. No dice cuánto tiempo transcurre hasta que él se da cuenta de lo que estaban alrededor de él. ¿Quién era? Bueno, Sus hermanos. ¿Y cómo sabe? Si él fue criado como egipcio, ¿no? No, como egipcio. En un ambiente de egipcio. Pero ¿cómo sabe él que los que lo están ahí cerca son sus hermanos? Su madre le había enseñado desde chico a temer a Dios y eso hizo que él tuviera una visión distinta de lo que tenía a su alrededor. Calculo, ¿no? Que la madre había estado ahí, ¿no? Educándolo, enseñándole. Pero bueno, también tenía la educación de egipcia, ¿no? Tenía a su mamá, entre comillas, la princesa, y tenía un ambiente que era distinto, ¿no? O sea, un ambiente donde estaban con los egipcios. Pero bueno, si por la duda ustedes quieren saber, también en Hechos de los Apóstoles, a ver si lo anoté yo por acá, hay una parte donde él dice, se me fue,
pero son más o menos 40 años. ¿Sí? Ahí después me voy a fijar bien, yo creo que lo había notado. En Hechos dice, una explicación de Esteban, me parece que es, que él dice cuánto tiempo pasó hasta que Moisés se da cuenta que sus hermanos, los que estaban rodeándolo, eran hermanos hebreos, que eran del mismo linaje de él. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando Moisés ve que sus hermanos estaban siendo maltratados, que estaban siendo hostigados, que estaban siendo cargados con mucho trabajo? ¿Cómo reacciona Moisés? Recuerden que decíamos al principio con el versículo de Proverbios 3:5, no confíes en tu propia prudencia, no te confíes en ti. Moisés quiso ser ese libertador, ¿no? Que venía entre comillas, que Dios tenía preparado, quiso él trabajar, quiso él ser el que libere ese pueblo, ¿no? El que tenía que sacar a los hebreos de esa cautividad, ¿no? Y quiso tomar justicia por mano propia, ¿no? Y a veces nosotros por ahí venimos renegando y ya se me salta, ¿no?, la chaveta y quiero hacer yo mi cosa, quiero hacerlo a mi forma, ¿no? ¿Y le salió bien a Moisés? No le salió bien, tuvo que escapar, dice, ¿no? Tuvo que huir y tuvo que matar. ¿Hasta qué punto, no? Sus ideas, sus pensamientos, su forma de hacerlo a su modo, no esperar que Dios lo dirija, no esperar que Dios esté interviniendo, sino que lo quiso hacer a su modo, ¿sí? Y no le fue nada bien, porque no solo que tuvo que matar a una persona, sino que tuvo que huir, tuvo que alejarse, tenía seres queridos ahí en Egipto, y tuvo que alejarse, tuvo que irse a un lugar donde él no conocía, donde él no sabía, ¿no?, qué él esperaba. ¿Y a dónde fue Moisés? ¿Se acuerdan? A Madián. ¿Saben qué era Madián? Y un descendiente de Abraham también. Muy bien. Precisamente, ¿qué era Madián? Hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces Dios tenía preparado todo. Qué interesante esto, ¿no? A veces pensamos que nuestros caminos, pero Dios tiene todo pensado, todo bien organizado, ¿no? Él sabe a dónde nos tiene que llevar. Fíjense ustedes, versículo, a ver, de Éxodo 2. Bueno, ahí en el versículo 15, donde Faraón se entera, ¿no?, de lo que había hecho Moisés y procura, dice, matarlo a Moisés, ¿no? De algo tiene que huir, donde tiene que escapar Moisés. Versículo 2. Lo lleva a Madián, ¿no? Versículo por ahí me parece que, bueno, acá se me borró, mi vista por ahí, problemas de antes, pero lo lleva a Madián, y Madián era hijo de Abraham. ¿Cómo Dios nos lleva al lugar donde yo necesito, donde yo me tengo que... Vuelve, ¿no? Moisés vuelve al lugar de origen, al lugar donde él pertenecía, vuelve al lugar donde Dios quería, donde Dios tiene que llevarnos a veces a nosotros para que podamos entender y comprender cuáles son los propósitos que tiene Dios en mi vida, ¿no? Cómo que Dios quiere trabajar conmigo. Y me tiene que llevar a veces de vuelta hasta su casa, ¿no? Lo llevó donde en Madián hablaban de Dios, conocían a Dios, guardaban su palabra, ¿no? Lo vuelve a llevar a un lugar donde él puede pensar, donde puede meditar, donde puede estar en armonía con Dios otra vez, ¿no? Y pasa enseguida que puede ser ese libertador. ¿Cuánto tiempo más pasa ahora? 40 años más. Y a veces decimos, yo el otro día escuchaba un sermón, las chicas también lo escuchaban, de un pastor que estuvo 6 meses orando para que se le pueda dar un propósito, para que se le pueda dar una idea en la iglesia para trabajar en la escuela sabática. Y acá pasaron 40 años. Pero Señor, si yo vengo para hacer tu voluntad, si yo estoy para luchar por tu pueblo, 40 años me vas a tener acá, 40 años para que yo pueda hacer lo que yo quiero hacer. Fueron 40 años de su lucha en el carácter, porque Dios lo estaba preparando para algo que él no sabía.
lo que iba a pasar, que iba a ser un libertador. Y 40 años le costó transformar su carácter, hacer sumiso a Dios para poder liberar al pueblo. Como fue una escuela esos 40 años. Fue una lucha constante porque en realidad nuestro carácter lleva tiempo a veces. Fácil. Decir que cuando yo le pregunté por el versículo ese del 3.5, ¿qué nos cuesta más? Confiar en Dios es fácil a veces, ¿no? Entre comillas. Algunos dijeron que les cuesta también confiar en Dios. Pero lo que más cuesta es controlarme. Que yo no tome esas decisiones. Y Dios lo llevó a Abraham a ese lugar para luchar con algo que él estaba lidiando, ¿no? Con algo que él no podía controlar. Y a veces es eso lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. A veces mi propósito, mi idea, mi forma de trabajar, mis modos, no son los de Dios. Y a veces los tiempos. Fíjense que usted pasó 40 años en Egipto, 40 años más en Madián, para ser el Moisés que tenía que ser. ¿Cuánto que le llevó a trabajar? ¿Hay alguien de 80 años acá? ¿Cómo? De 80 años, sí, de tenis, ¿no? Ya pasó los 80 años. Pero tanto tiempo necesitamos para que Dios nos transforme, nos toque, nos moldee, nos diga, mirá, así, no te hacer esto, no es a tu forma, no es como vos pensás, no son los tiempos que tienen que ser. Y Dios lo llevó a ese lugar, ¿no? Lo lleva a Mariano para poder tocar su vida, ¿no? Para poder transformar ese carácter, para poder lograr ese propósito, ¿no? Para que se pueda cumplir esa promesa que Dios tenía para con Abraham, que su tierra, que su linaje sea creciendo, que sea como el linaje, ¿no? Que sea como la arena, como el grano de arena, como la estrella, ¿no? Y esa promesa se está cumpliendo, ¿no? Con Moisés, ¿sí? Vemos que después de tanto estar allí, ¿no? En Madián, él entiende y comprende cuál era el propósito de Dios, cuál era ese caminar que tenía que llevar. Y a veces nos puede pasar a nosotros, ¿no? Estamos en ese caminar, en esa entrada al peregrinaje, ¿no? Del Éxodo, y nos van a pasar muchas cosas que no me gustan, muchas cosas que por ahí no voy a entender qué es lo que quiere Dios en mi vida. Si yo estoy buscando a Dios y me quedo sin trabajo. Yo me casé con Virginia y al mes me quedé sin trabajo, me echaron de mi trabajo. Y a veces pasan esas preguntas, y si yo no estoy poniendo las cosas de Dios, no por nada, me decidí estar como anciano y cada vez son más problemas. Cada vez tengo más problemas con la chata, ahora tengo problemas con el auto, tengo problemas en la casa. ¿Y para qué? ¿Para qué me entregan las cosas de Dios y pasa esto, pasa lo otro, pasa aquello? Y a veces queremos hacer las cosas como a mí me parece, queremos solucionar las cosas como yo pienso, como a mí me gusta. Y Moisés quiso hacer algunas cosas como a él le parecía, ¿no? Y así algunos líderes también. A veces quisieron solucionar las cosas como a ellos les parecía. Y los propósitos, los caminos de Dios y el tiempo de Dios a veces no son los nuestros, ¿no? Y nos cuesta eso, nos cuesta porque el versículo decía, ¿no? No confíes en tu propia prudencia. Y cuando no me dan la razón, me duele. Cuando me dicen tenés que hacer esto, mirá que está equivocado. Me duele, ¿no? Que me vengan, que me saquen el poder, que no sea yo el que decida, que no sea yo el que esté ordenando esto, el que esté mandando. Y Moisés necesitaba, ¿no? Un toque ahí, ¿no? Si bien para él decían que era tímido, que no sabía hablar, pero tenía su carácter, ¿no? Y tenía que ser moldeado. Y el propósito de Dios era ese, que Moisés entienda, que Moisés comprenda, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer como líder, ¿no? Y muchas veces nosotros vamos a necesitar pasar por dificultades, pasar por necesidades, pasar por cosas feas a veces. Esta madre que tuvo que entregar a su hijo, el papá, me imagino también como arrastrado, ¿no? Pero, y muchas cosas no las vamos a entender. ¿Por qué si yo estoy en las cosas de Dios, me pasa esto, me pasa aquello? ¿Por qué si yo quiero decidir seguir a Cristo, estoy sin trabajo? No me salen bien las cosas con mi familia, estoy peleando constantemente. Y Dios nos quiere llevar a ese lugar, nos quiere llevar a meditar, a estar a solas, a estar con Él, para poder aclarar nuestra mente cuáles son las cosas que Dios quiere en mi vida, ¿no? Y después vemos, ¿no? Cuántas cosas que fueron pasando, ¿no? En el caminar, en esta caminata que tuvieron en este éxodo, ¿no? Pero cómo son a veces las respuestas de Dios, no son las que yo quiero.
Ellos tenían sed, bueno, vamos a ir a un arroyo a buscar a tomar agua. ¿Cómo fue la concentración? No, tuvieron que golpear una roca para recibir agua, ¿no? Y tengo hambre, quiero comer carne. Y lo lógico sería que aparezca alguien ahí haciendo un asado, qué sé yo. No, las codornices empezaron. Las contestaciones de Dios a veces son, no sabemos, ¿no? Cómo Dios contesta, cómo Dios trabaja, cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida. Y por ahí, resumiendo un poco, quiero que realmente nosotros podamos entender y comprender que a veces los tiempos, los modos, no son los nuestros. Tenemos que aceptar, ¿no? Buscar y escuchar a ese Dios, ¿no? Me imagino a Moisés, después de esa corrida en Egipto, meditar, sentarse, escuchar la palabra de Dios, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando Dios en mi vida? Y a veces me van a pasar cosas feas y yo no voy a entender, ¿no? Si yo estoy en los caminos de Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? Y vemos que, bueno, que cada contestación a la mamá de Moisés, no solamente que no es que no lo vio más, sino que lo tuvo cerca, lo pudo criar, recibió una vara, ¿no? ¿Cómo Dios contenta? A veces yo pienso que esto va a ser un desastre, lo dejo en la mano de Dios y no sé qué va a pasar. Y Dios me da más todavía, más bendiciones de las que yo pensaba, ¿no? Y con Moisés también, no solamente que se va a la tierra prometida, se va a Madián, y en Madián encuentra a toda su familia. Se casa, empieza a tener hijos. O sea, Dios trabaja, ¿no? Trabaja en cada uno de nosotros. Que realmente nosotros podamos entender, comprender que a veces en este caminar, en este desierto, que a veces pueden haber muchas cosas distintas a las que yo pienso, a las que yo quiero, a las que a veces pienso que son buenas y lindas, y Dios me muestra otras, ¿no? Que el final es distinto, que el final para mi vida es otro, ¿no? Como se lo fue mostrando a Moisés. Y queda, ¿no? Este caminar, este peregrinaje que hacen en el Éxodo, cómo Dios sigue trabajando con su pueblo, ¿no? Y de muchas formas que a veces yo no lo espero, ¿no? Muchas formas de cómo Dios contesta, cómo Dios fue trabajando en esa promesa que le hizo a Abraham, que va a ser tu descendencia, ¿no? Y creo que por ahí, muchos de nosotros por ahí no esperaba que Dios trabaje de esta forma. En el caso de Moisés, en el caso del pueblo de Dios, cómo Dios fue cumpliendo su promesa. Y eso también es importante. Dios cumple su promesa. No es que está ahí, escrita en la palabra de Dios y ahí quedó. No, se fue cumpliendo porque la descendencia de Abraham siguió creciendo, nunca se pudo parar. Por la gracia de Él. Que surgieron muchos inconvenientes y que surgieron muchas soluciones a esos inconvenientes que a veces nosotros no esperamos. Que no es a mi modo, que no es como yo quiero solucionar, sino como Dios quiere, que yo me ponga en las manos de Dios. Y es por ahí el sermón que tenía para hoy, ¿no? Que realmente nosotros podamos entender, comprender cuál es el propósito de Dios en mi vida. ¿Sí? Por ahí me van a pasar cosas feas, o por ahí me van a pasar cosas lindas, pero realmente que entienda cuál es el propósito de Dios en mi vida, para qué estoy hoy, para qué me trajo Dios. Yo digo siempre, no es casualidad que yo esté acá, en la casa de Dios, no que sea bendita, que esté en el pueblo correcto. Porque Dios me trajo. Porque si fuera por mí, yo siempre lo digo, cuando estoy tirado en una zanja, con una botella en la mano, escuchando cumbia, cuarteto, lo que sea, o en una cancha de fútbol, me gusta el fútbol, y sin embargo Dios me tiene acá. No sé cuál es todavía qué es el propósito de Dios. Yo tendría que estar en Rafaela, que es mi ciudad de origen, ¿no? Y sin embargo estoy acá en Zacate. Y quiero todavía conocer cuál es el propósito de Dios, por qué me trajo hasta acá. Mi sueño siempre fue vivir en Córdoba. Y está la contestación, pero tuve que pasar por muchas cosas también para llegar hasta Córdoba, ¿no? Y creo que cada uno de ustedes tiene un sueño, ¿no? Un propósito, que realmente nos pongamos en las manos de Dios, que podamos entender cuál es ese propósito, cuál es ese caminar, que Dios me lo diga, ¿no? Que nos pongamos en las manos de Dios, que nos pongamos a orar, para que realmente yo pueda entender, comprender cuál es ese propósito que Dios tiene para conmigo, personal, como familia, como iglesia, ¿sí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros? Yo, en la semana, y desde que por ahí vi el video que Vero me mostró el pastor, no me sabe, Pavés. Goyas. Si por ahí lo pueden buscar o googlear, Vero, por ahí pasáselo. Sí. Pero está muy bueno el sermón, que
no es un sermón, es una charla que da, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito que tenemos con la iglesia en Zacate? Y me propuse, él dice ahí, de tener oraciones, ¿no? Y yo me puse personalmente de estar orando un mes para ver cuál es el propósito que tiene Dios en Zacate. ¿Cómo me tengo que dar a conocer en Anizacate? ¿Cómo como iglesia nos vamos a dar a conocer? ¿Cómo como iglesia tenemos que dar el mensaje de Dios? Y ya hemos hecho un montón de cosas. ¿Y han hecho ustedes en esto? ¿Cuánto llevan, Dani? ¿Más de 10 años? Sí. Más de 10 años, ¿no? Y la iglesia está ahí, siempre, ¿no? Vemos que hay muchos lugares vacíos. ¿Cuál es el propósito de Dios en la iglesia de Zacate? ¿Cuál es el propósito de la iglesia bendita de su pueblo aquí en Zacate que Dios tiene? ¿No será que por ahí estamos errando los caminos? ¿No será que por ahí Dios tiene otras cosas en Zacate que yo todavía no las puedo ver? ¿O será que estamos en el camino correcto y por ahí el enemigo también tiene sus cosas, ¿no? Y tenemos que fortalecer otras cosas. Si estamos en el camino correcto por ahí, pero pensemos y oremos, realmente pensemos y oremos cuál es el propósito de Dios en mi vida para ayudar, entre comillas, porque lo hace todo Dios, pero somos instrumentos en sus manos, para ayudar en Zacate para que siga creciendo su pueblo, para que se cumpla esa promesa. Algo que quería decir. En una parte del video dice que entró a la iglesia y identificó cada silla vacía. Y él en cada silla vacía que había en su iglesia se arrodilló a orar por esa persona que con fe y confiando en Dios iba a traer para su iglesia. Y así lo cumplió, pero claro, es como decimos, ¿no? La respuesta de Dios a una oración es un proceso, no un evento. Significa que yo, en primer lugar, tengo que derramar mi corazón, mi alma y mi mente para que Él haga primero en mí la obra, para que después yo pueda también contagiar a mis hermanos, pero con oración, si no, no hay resultado. Espero que no sea el caso, si bien fue un final alegre, perdón, el caso de Moisés, que fueron 80 años, ¿no? Que tengamos que orar 80 años para que se cumpla algo que hay que Zacate, ¿no? Es un número simbólico por ahí, ¿no? Pero que sean 4 días, 4 meses, no sé lo que necesito yo para entender, comprender cuál es el propósito de Dios en mi vida y cuál es el propósito como iglesia, ¿no? De orar, estar juntos, unánimes, como estuvieron en aquel entonces, ¿no? Y vemos que cuando se juntaron, estuvieron unánimes, oraron, se fueron cumpliendo las promesas de Dios, se fue cumpliendo el propósito de Dios, que su pueblo crezca, ¿no? Y es cuando nosotros tenemos ese tiempo, ¿no? De pasarla juntos, orar para que Dios abra mi mente, mi corazón. Y yo creo que muchos tenemos seres queridos que quiero que estén acá hoy en día, ¿no? Y no están. Dejarlo en las manos de Dios, pero yo tengo que hacer mi parte también, ¿no? Tengo que cumplir esa parte, tengo que hacer la parte de la mamá de Moisés, ¿no? De seguirlo, de estar, de visitarlo, mandarle un mensaje, de estar ahí viendo qué pasa, ¿no? Con esa persona. Sí, yo oro, pero por ahí oro nomás y me quedo en casa, ¿no? Trabajar. Y empecé a trabajar en mi corazón, como dice por ahí, ¿no? Primeramente trabajar en mí, que Dios trabaje en mí, dejarle que Dios cumpla ese propósito en mi vida y de ahí entender, comprender qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Así que bueno, gracias, que realmente podamos entender y ver Hechos capítulo 7, versículo 22, 23, 24, ahí donde dice cuánto tiempo pasó Moisés hasta que pudo entender y ver que eran hebreos, ¿no? Los que estaban con él ahí en Egipto. Pero bueno, el sermón era que podamos realmente nosotros entender, comprender que Dios tiene siempre contestaciones a nuestras dudas, a nuestros problemas, a nuestras necesidades. Dios siempre cumple su promesa, pero tenemos que entender que los tiempos de Él no son los tiempos nuestros y que su forma no es la forma mía, ¿sí? Así que bueno, entender y comprender eso, que realmente Dios nos pueda dar esa fuerza, esa sabiduría para tomar siempre las mejores decisiones. Bien, vamos a cantar. No busqué un himno para el final. ¿Quieren elegir uno? Que les guste por ahí. Se me olvidó, no sé si se me olvidó, pero soy peregrino aquí. ¿Puede ser el título? Ese, soy peregrino. ¿Lo buscás, Sandy? ¿Nos vamos a poner de pie? La figura puede haber cambiado, puede ser, pero... 357. 357. ¿357 es? Sí.
357, Santi. No, vamos a entrar. 357. Ah, Tampoco es, pero tampoco. bueno, eso tuve que leer. Puede ser, la tratamos de hacer. Ah, era de la antigua. Era de la antigua. Jesús, tú eres mi alegría. Jesús, tú eres mi cantar. Tú eres la senda más hermosa. Por donde yo quiero caminar. Jesús, tú eres primavera, y hace todo florecer. Tú eres la llama que me alumbra y hace brillar todo mi ser.